El siguiente programa muestra lugares que son indiferentes a la vista del público. Se recomienda su atención. El objetivo principal de Indicios es precisamente reconstruir la historia completa. En este programa hemos tocado varios temas de la Gran Fundición Mexicana y todo lo que tuvo que ver con ella. Es por ello que la producción de este programa ha decidido hacer una recopilación de todo lo que tiene que ver con este gran tema, el tema de la Gran Fundición Mexicana en Aguascalientes, porque recuerde que fue determinante para el crecimiento de finales del siglo XIX y principios del XX de nuestro querido Aguascalientes. Es por ello que la producción de este programa ha decidido hacer una recopilación de este gran tema, el tema de la Gran Fundición Mexicana, porque recuerde que esta gran industria fue determinante para la dinámica económica de nuestro Aguascalientes durante finales del siglo XIX y buena parte del siglo pasado. A finales del siglo XIX, el escritor inglés Sir Arthur Conan Doyle, en su magistral obra Las aventuras de Sherlock Holmes, recrea y reconstruye los procesos históricos. Esto le permite al célebre investigador llegar a una conclusión adecuada. Elemental, mi querido Watson, una señal, un hallazgo o una huella son indicios de una historia que está detrás de cualquier objeto. ¿Es posible encontrar nuestro pasado en una elemental piedra? Usted y yo hemos pasado habitualmente frente a estas rocas, pedazos de materia que reflejan una de las historias más ricas de Aguascalientes, la historia de la Gran Fundición Mexicana. Cerro de la Grasa, norponiente de la ciudad de Aguascalientes. Viene a mi memoria recuerdos de mi infancia por allá de los años 80, cuando la carrera espacial todavía era un tema de moda. El Cerro de la Grasa se formó a partir de la acumulación de residuos de roca que se fundía para extraer principalmente el cobre y el plomo. La fundición contaba con 8 hornos, 5 para la extracción de plomo y 3 para cobre, con una capacidad de producción de 50 toneladas diarias. La Gran Fundición inició labores a finales del año de 1895 y operó durante los siguientes 30 años. Infinidad de formas tiene las piedras del Cerrito de la Grasa y además elementos muy curiosos, por ejemplo este, que tiene aquí una serie de burbujas, incluso aquí tiene una gota, está una gota prácticamente de lo que fue la fundición. Esto nos demuestra que es posible encontrar nuestro pasado en una simple piedra. Nos encontramos ahora con estas piedras más grandes que parecieran como, no sé, platillos voladores. Pues son nada menos que el recipiente, la parte de abajo del recipiente en la fundición. Estas grandes rocas tienen la forma del molde en donde trasladaban esa piedra quemada. Incluso aquí están las marcas todavía del recipiente, se puede ver incluso aquí, es muy interesante. El Cerrito de la Grasa es uno de los indicios fundamentales de la Gran Fundición Mexicana, pero a la vista de todos, habitualmente tenemos otro indicio sobre la avenida, sobre el segundo anillo de circunvalación. Este es el monumental horno que se encuentra ahí también como reflejo de esta historia.
Todos los días pasamos por esta avenida y ni cuenta nos damos de lo que significa para la historia o para Aguascalientes, la historia de Aguascalientes, este indicio, que es por cierto monumental. Este es el último gran vestigio de lo que fue la Gran Fundición Central Mexicana. Fue una de las empresas de los Guggenheim y era la American Smelting Company. Ellos son accionistas de muchísimos tipos de empresas y fueron parte mayoritaria también del Ferrocarril Central Mexicano. Este es el único vestigio que quedó de la gran chimenea, porque había varios hornos. En 1895, cuando empieza a funcionar la fundición, tenían 6 hornos. Y ya para 1910, prácticamente en los albores de la Revolución, llegaron a tener 10 hornos. Es un ladrillo especial. Es un ladrillo industrializado, prensado. Es mucho más resistente, no es poroso, tiene mayor cohesión y es impermeable. Y esta era la base de la gran chimenea, o sea, independientemente de todos los hornos que se tenían, esta era la principal. Por eso es que han permanecido también, por esa cohesión, por esa dureza que tienen, que son la base, como tú decías, de esta estructura que se antoja monumental. Es que era monumental, de cualquier parte de la ciudad la veías, tenías una altura de más de 50 metros. Lo que vemos es la pura base y toda la parte de arriba era un gran cilindro metálico. Inclusive ya como la parte más antigua del ladrillo es mucho más rojo. Es decir, que la misma temperatura del horno consolidaba todavía muchísimo más el proceso que había tenido inicialmente la fabricación del ladrillo. Esta es la parte del hogar, digamos, haciendo la referencia a una chimenea doméstica. En el hogar es donde se quema el combustible para producir el calor y luego ya todos los humos en la parte superior. Aquí la temperatura estaba de más de 1000 grados. Vemos en el piso todavía estas burbujas, llamémosle así, del hervor, digamos, es esta parte. Y también aquí en la pared, quiere decir que se pegaba al tabique, pues. Y si te fijas, está muy lastimado esta parte, o sea, esta es la cara más dañada. Si ves las otras, pues están mucho más sanas. Sí, más. Y todo lo demás exactamente igual. Bueno, todo lo que vemos ahí es la parte del hollín, los que se van acumulando todos los sólidos que se van transportando con el calor y bueno, van quedando así. Fue tan importante que hasta tenía su línea de tranvías que comunicaba directamente con la ciudad, porque bueno, esto era la parte norponiente de la ciudad, eran las afueras de la ciudad. Eso es muy interesante, ¿no? Hoy pasamos todos los días y está integrado, inmerso en la ciudad de Aguascalientes. Se creó una línea de tranvía que venía hasta la Gran Fundición, por eso la Avenida Fundición. Por eso la Avenida Fundición, en la que todavía queda menos de la mitad de la entrada hacia lo que era la Gran Fundición, en la que aparecen los signos precisamente del cobre y del plomo, que era la producción más importante de acá. Ahora estamos en la Avenida Fundición, la actual Avenida Fundición, y estamos en búsqueda precisamente de la puerta, ya que según los planos, esta era la llegada hacia la Gran Fundición Mexicana. Entonces vamos a buscar cualquier indicio, cualquier reminiscencia que nos hable de la puerta principal de la Gran Fundición Mexicana. Y bueno, vamos a ir buscando sobre todo eso que hemos visto en fotografías, eso que hemos visto allá en el archivo histórico. Queríamos empezar con esas fotos aéreas que son las que nos demuestran
la magnitud de las instalaciones de la fundición. Se ve aquí la línea del tranvía en esta foto. Aquí también, mira, aquí está el tranvía que sería actualmente la avenida Fundición. Podemos ver, por ejemplo, estas fotos de la entrada de la fundición son muy interesantes porque nos recuerdan realmente digamos que la magnitud de las instalaciones. O sea, era una entrada grande. Esta casa que está aquí tiene el estilo de aquellas casas. Probablemente estemos cerca de la puerta o de algún indicio que nos indique esa gran construcción. Vamos a dar vuelta aquí porque al parecer allá están unas construcciones, pero estoy viendo que se parece esa construcción a lo que es o lo que era la puerta principal de la Gran Fundición Mexicana. Ahora estamos en esta parte de la avenida Fundición y nos hemos encontrado precisamente con un detalle extraordinario, con un indicio que nos da toda una historia de Aguascalientes. Esta parte, esta construcción, es la parte más pequeña de la entrada principal de la Gran Fundición Mexicana. Este pedazo de barda que actualmente permanece aquí inerte y que pasamos todos los días y no lo vemos, es esa reminiscencia de la puerta principal de la Gran Fundición Mexicana en su parte más pequeña. Si nosotros vemos la altura, es bastante alta, digamos será 3 metros y medio, y bueno, era la parte pequeña de la entrada principal de la Gran Fundición Mexicana. La verdad es que es emocionante encontrar estos indicios de la historia porque nos hablan de un pasado tan rico que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta, pero que está aquí y permanece como si fuera el ejemplo precisamente de la historia de Aguascalientes. En su tiempo, la mina de San Pedro fue un pueblo que tenía efectivamente su estación de ferrocarril. La vía en sí, los rieles irían por lo que hoy es el camino de terracería. Completamente ese es el camino. Este puede ser un indicio. Alguna parte posiblemente del tren. Y si caminamos por aquí, estaremos caminando justamente por el medio de la vía. El camino actual coincide con el ramal, pero el ferrocarril seguía por esta parte. Me llama la atención esta redondez en esta parte, pero aquí es como una explanada, ¿no? Como un círculo, ¿verdad? Mira, profe. Se ve que es muy antiguo, es parte de la vía. Este clavo debe de tener aquí por lo menos 100 años y ya prácticamente estamos llegando a Tepezalá. Sí, mira, aquí adelantito está un puente, todavía es parte de lo que era la vía. Estamos acercando a un lugar que se le denominó en su tiempo Estación Aurora. Y bueno, aquí adelante están algunos vestigios de eso. Avenida Fundición lleva su nombre por ser el antiguo camino que comunicaba a la ciudad con el imperio de los Buckingham, título que diera a su libro el doctor en historia Jesús Gómez Serrano. Nos hemos encontrado con una familia que a más de 90 años sigue en posición de lo que un día fue el centro neurálgico de la economía en nuestra ciudad. Recordemos que la legendaria metalúrgica emigró en 1925, año en el que debido a la inestabilidad política trasladó sus instalaciones a la ciudad de San Luis Potosí. 3 años más tarde, en 1928, el señor Alfonso López Pérez compró algunos terrenos y construcciones de la Gran Fundición Mexicana. Hoy, sus hijos mantienen de manera original algunos edificios. Lejos de perder el interés del pasado de sus propiedades, los hermanos Carlos y Alejandro López Aparicio conservan casi intacta esta página de la historia. Estamos en lo que es el edificio o la finca del almacén de fundición. El techo es el original, es decir, tiene más de 100 años. ¿Cómo adquiere su señor padre o su familia este predio? Al terminar sus actividades de la American Smelting aquí en Aguascalientes, que se trasladaron en parte a la ciudad de San Luis Potosí, la que se llama la Zarco, o sea, son las siglas de American Smelting. Pusieron en venta las propiedades que ya para ellos eran necesarias. Y mi padre compró, no exactamente el total de la superficie que era correspondía a la compañía,
pero sí un área de aproximadamente 20 hectáreas, de la cual aquí tenemos el documento, la escritura original del gabinete del licenciado Carlos Tey Maceira, que era un notario público. Exactamente. Que está aquí. Aquí podemos ver el título de propiedad del señor padre J. Alfonso López, que es don Carlos quien le compra una parte de las instalaciones de la Gran Fundición Mexicana a la propia compañía. Así es. Pero llama la atención aquí que el representante de la compañía era el ingeniero Miguel Espinosa, que incluso aquí dice que se hospedaba en el Hotel Francia, en el antiguo Hotel Francia, y por la parte del comprador, pues obviamente don J. Alfonso López compró en la cantidad de 5,500 pesos oro nacional. Le compra y adquiere las propiedades siguientes, dice, los patios principales de la antigua fundición de Aguascalientes, que era donde se produjo muchísimo metal, don Carlos. Estará de acuerdo conmigo que la Gran Fundición representó un parteaguas, un lanzamiento de una ciudad moderna en Aguascalientes. Así lo considero yo. Con la llegada de los tranvías, con la llegada de la propia línea de ferrocarril. Sin embargo, conservan ustedes estos documentos que tienen 100 años, tienen 101 años de edad. Por ejemplo, don Carlos dice aquí que está expedido en una compañía minera de nombre Santana y hallazgo del Parral. Traían materiales o bien solicitaban algún material también. Está fechado el día 8 de agosto de 1902 y es una petición que se hace obviamente a la Gran Fundición Mexicana. Por cierto, está redactada en inglés. Obviamente sabemos que la compañía tenía capitales extranjeros. Sí, claro. Este otro documento también está fechado el 18 de diciembre de 1903 en la Ciudad de México, con un membrete interesantísimo, que es el propio membrete de los Buckingham. Sí, importantísimo, ¿verdad? Qué importante fueron esta familia para el desarrollo de Aguascalientes. Pues sí, en su época, en su tiempo. Según lo que estamos viendo aquí, también son libros en donde aparentemente se lleva el registro de la expedición de cheques, y como bien decía don Carlos aquí, hay algunos cheques expedidos al Banco Central, pero llama mucho la atención cómo, don Carlos, viene mucho el nombre de Tepesalá. ¿Qué conexión tendría la Fundición Mexicana con Tepesalá? Bueno, porque el material, el mineral que se extraía en las minas de Tepesalá, aquí se procesaba. Fechas, viene aquí el 15 de diciembre de 1902, está sucesivo, viene desde el 15 de diciembre, luego ya enero de 1903. Podemos ver aquí algunos bancos, el banco AM, no sé qué signifique, llama mucho la atención ese nombre de Tepesalá genérico. Seguramente iba destinado ese cheque a Tepesalá. Interesantísimo esto. Es todo el año de 1903, hace 100 años de esto. Sí. Obviamente es un concentrado este libro de los cheques que se expedía por parte de seguramente alguno de los departamentos de la Gran Fundición, porque era una empresa muy grande. Sí, ¿verdad? claro. ¿Sí? Yo creo que la muestra es el horno o la base de la chimenea. Bueno, es la base. Algunas personas han mencionado que la designan como el horno de la fundición, y familiarmente, por decirlo de algún modo, así se conoce el horno de la fundición, pero nunca fue horno. Para seguir profundizando en el conocimiento de esta vieja instalación, don Carlos nos sugirió acudir con don Alejandro, su hermano menor, que por cierto hoy está al frente de un negocio que ocupa el viejo edificio. Con sus conocimientos históricos, don Alejandro López Aparicio nos llevó a recorrer el lugar, orientándonos finalmente de cómo estaba constituida la Gran Fundición Mexicana. Este almacén es original de 1895, que fue cuando inició la fundición. Esta era parte de un almacén. Son pocos las partes o vestigios que quedan de la Gran Fundición Central Mexicana. Lo que es el techo, lo que es la techumbre, tiene más de 100 años porque es la original. Este edificio nosotros lo hemos prácticamente convertido en un local comercial. Desde 1962 nos cambiamos del centro para acá, y lo que hay con mucha claridad pues es este almacén.
Allí hay un letrero que dice almacén, ese letrero es original. Cuando nosotros llegamos aquí en 1958, porque estos locales quedaron mucho tiempo solos. En el 58 cambiamos aquí una fábrica de materiales y cuando llegamos aquí ya existía ese letrero desde entonces del tiempo de la fundición. Quiere decir que Que era un almacén de la fundición. Sí, tiene más de 100 años, igual. Más de 100 años. ¿Esta piedra, don Alejandro, es original o esta ya es posterior? Bueno, esta piedra sí la hicieron en tiempo de la fundición. Eran como adobones que se usaban para hacer los accesos que tenía la fundición desde el portón original y parte de lo que era la avenida Fundición. Y algunos se quedaron aquí, en esta zona donde anteriormente había estado la vía de ferrocarril que entraba a cargar los materiales que iban saliendo de los almacenes. ¿Este edificio sí es original? Este es un edificio almacén donde se supone que guardarían ellos todo lo que era la reparación mecánica de todos los enormes motores, compresoras, todo, generadores de vapor. Entonces este era el almacén donde estaba todo lo que era el servicio de herramientas. La máquina de ferrocarril llegaría hasta esta parte. Entraba directa todo esto aquí y cargaba de este lado. Esa vía, pues hace muchos años, posiblemente desde cuando se fue la fundición, desapareció y se quedó el puro espacio. Realmente lo que es la parte trasera, podemos decir, del almacén, queda nada más esta parte de acá, ¿verdad? Don Alejandro, también este piso y esta rampa. Eran parte del edificio. Si ustedes ven, hay muchos arcos de tabique que después se modificaron, pero todos eran las entradas originales al edificio. Allá en el fondo hay uno, ahí hay otro, aquí este mismo y otros de por acá. Vaya, era el arco. No se hacían trabas de concreto ni nada, se hacía el arco con los mismos ladrillos para poder hacer resistencia. Aquí en esta parte, bueno, pues son estos pisos que, insisto, son hechos de adobe de grasa. De lo que era la grasa o la nata que salía en los peroles de la fundición. Entonces se hacían moldes y se hacían los tabiques porque se aprovechaba el material para construcción. Los peroles era esa especie de vasija. Como moldes de arcilla donde quedaban los tabiques hechos para poder hacer pisos, muros o lo que fuera. Y sí, los vimos, ¿verdad? Como una parte de, como una cazuela, pues. Es como una cazuela, o sea, era lo que ya se había enfriado, se volcaba, pero ya no era líquido, era sólido. Posteriormente se ocuparon para cruzar el río. Sí, exactamente. La gente los ponía y se usaba como pasos para atravesar el arroyo. En la base de la chimenea y ahí había 30 y tantos metros de un tubo por donde salían los humos con un enorme extractor y los jalaba de todos los túneles que había junto a las máquinas. Cuando hicimos el fraccionamiento, nos encontramos 5, 6, 7 túneles donde descargaban y luego lo jalaba el extractor para sacarlo por ahí. La zona donde eran los hornos de la antigua fundición es donde está el semáforo. Ya nomás queda un pequeño tramo que es de piedra todavía, de la misma piedra que está hecho el edificio. Y de lo que está hecho el otro edificio que vemos ahí en la orilla de la banqueta. Que era parte de este. Que era parte de los almacenes igual que este. Este edificio continuaba hasta otro tanto de lo que hay ahorita. Y ustedes lo cortaron. Se cortó para darle cabida a la avenida Fundición. Y los dos eran almacenes que guardarían, pues supongo yo que toda la maquinaria y equipo que tenían en reserva para la fundición. O hasta el implemento, los químicos. Implementos químicos y todo lo demás. Lo que fueron las bases de los hornos, porque eran varios. Por eso usted en las fotos ve como 6, 7, 8 chimeneas. Es ahí donde ahora es un campo de futbolito para los muchachos aquí de la colonia. Cuando mi padre compró aquí en 1928, todavía existía eso. Cuando nosotros llegamos aquí, pues ya no existían realmente los hornos, existía nada más la pura base de lo que era la fundición. Se los llevaron inclusive a San Luis, lo que eran los peroles, donde se fundía el metal. Y de aquí, si no estuvieran estas casas, se ve perfectamente la base de la base de la chimenea, que ahí está. Que aquí está en esta parte. Entonces había un conducto. Había subterráneos. Esos subterráneos, el aire de un ventilador jalaba todos los polvos y el humo y el calor y los ponía exactamente en la ojiva que hay en la base de la chimenea. La de allá estaba tapada, la del otro lado.
Entonces entraba allí y salía a través de 35 metros de tubo hacia el exterior. Pero estamos hablando pues de que esta es una zona que tiene un valor histórico, claro, y que de alguna forma muchos conocemos por lo que ha sido para nosotros el apreciar y tener esto aquí como propiedad por parte de mi padre. Pero hay gente que no sabe ni por qué se llama fraccionamiento fundición. Exactamente. Se llama fraccionamiento fundición y las calles son oro, estaño, cobre, plata, por lo mismo, porque son parte de minerales que se fundían aquí en la fundición. Claro, y porque le dieron entidad a la ciudad. Exactamente, ¿verdad? Finalmente es aquí, en esta cancha de fútbol, donde hoy los jóvenes juegan y se divierten. Y en donde estas piedras son parte de una historia que se niega a morir, indicios de la grandeza de nuestro pasado. Con una labor histórico-periodística, el equipo de Indicios, al encontrarse con los hermanos López Aparicio, ha concluido con aportaciones muy interesantes. Como un ejemplo, estas piedras, que fueron la base de los hornos de la gran fundición mexicana, que por muchos años fueron el epicentro económico de la ciudad. O puntualizar que esta imponente construcción no era en sí un horno, sino la base de una de varias chimeneas que integraban tan importante empresa. Sin embargo, acudiendo nuevamente al pensador André Gide, tenemos que afirmar: todas las cosas están dichas, pero como nadie las recuerda, es necesario contarlas otra vez. Hasta aquí la investigación de este gran tema. Sin embargo, no quiere decir que esta esté concluida. Seguramente con la ayuda de usted, pronto encontraremos nuevos indicios o elementos que la enriquezcan. Ahora basta decir que esta fue una de las páginas más importantes de la historia de Aguascalientes. En su tiempo, la mina de San Pedro fue un pueblo que tenía efectivamente su estación de ferrocarril. La vía en sí, los rieles irían por lo que hoy es el camino de terracería. Completamente, ese es el camino. Este puede ser un indicio. Alguna parte posiblemente del tren. Y si caminamos por aquí, estaremos caminando justamente por el medio de la vía. El camino actual coincide con el ramal, pero el ferrocarril seguía por esta parte. Me llama la atención esta redondez en esta parte, pero aquí es como una explanada, ¿no? Como un círculo, ¿verdad? Mira, profe. Se ve que es muy antiguo, es parte de la vía. Este clavo debe de tener aquí por lo menos 100 años y ya prácticamente estamos llegando a Tepesalá. Sí, mira, aquí adelantito está un puente, todavía es parte de lo que era la vía. Estamos acercando a un lugar que se le denominó en su tiempo Estación Aurora. Y bueno, aquí adelante están algunos vestigios de eso.